Lo que hace que esta pintura sea insoportable de mirar no es la sangre, es el tiempo. Ilya Repin capturó lo que la neurociencia llama el intervalo de reconocimiento. Es ese milisegundo exacto donde la adrenalina de la furia, producida en las glándulas suprarrenales, baja y la corteza prefrontal, responsable de la razón y el juicio, retoma el control sobre la amígdala, el centro del miedo y la agresión. Iván ya no es el zar, es un padre dándose cuenta de que acaba de extinguir su propio linaje. Miren su boca, no es un grito, es un suspiro de aire inhalado en pánico, un intento inútil de succionar la vida de vuelta hacia adentro del hijo. La boca está distorsionada en un rictus de horror absoluto, mostrando dientes amarillentos y encimas oscuras, detalles que eliminan cualquier majestad real. Es un animal viejo dándose cuenta de que cayó en la trampa de su propia violencia. Enfoquen la mano izquierda de Iván. Esta es la pieza central de la ingeniería forense de Repin. La mano es huesuda, senil, manchada de hígado, lentigos seniles, pero está ejerciendo una presión hidráulica desesperada sobre la sien izquierda del hijo. ¿Qué pasó aquí? El zar golpeó al hijo con el posok, un cetro de hierro pesado con punta de acero. El impacto causó una fractura deprimida del hueso temporal y probablemente la ruptura de la arteria meningea media. La sangre que vemos no es un chorro arterial pulsante, como sería si la mano no estuviera ahí. Es sangre venosa, oscura y espesa, que escurre entre los dedos del padre. La mano de Iván intenta hacer un torniquete humano. Está tratando de contener la física de fluidos con los dedos. La tensión en los tendones extensores de la mano del zar revela la fuerza de la desesperación. Cree, en su locura, que si aprieta lo suficientemente fuerte, puede revertir la muerte. Ahora, el detalle que hizo que el cuadro fuera vandalizado 2 veces, los ojos. Acérquense. Las pupilas de Iván están dilatadas al máximo. Midriasis simpática, una señal fisiológica de terror extremo. Pero hay una asimetría perturbadora. El ojo izquierdo parece enfocado en la herida, analizando el daño biológico. El ojo derecho parece mirar a la nada, al abismo del infierno que se abre ante él. Repin utilizó una técnica de glazing, capas finas de pintura translúcida, para dar a los ojos una humedad vítrea. Brillan en la penumbra. Esta expresión es la definición visual de disonancia cognitiva. Su cerebro contiene 2 verdades simultáneas e incompatibles. Soy el zar elegido por Dios y soy el asesino de mi hijo. El choque de estas 2 realidades rompe la psique del hombre frente a nosotros. Contrastando con el caos del padre, tenemos al hijo, el zarevich Iván Ivanovich. La paleta de colores cambia drásticamente aquí. Mientras el padre es negro y sombra, el hijo es rosa, dorado y verde esmeralda, su túnica de seda. El rostro del hijo no muestra ira, muestra resignación. Una lágrima solitaria corre por la nariz afilada. Su mano derecha no está luchando, está flácida, cayendo, arañando débilmente la alfombra o sosteniendo la pierna del padre en un último gesto de perdón o búsqueda de apoyo. El realismo de la muerte aquí es clínico. La palidez que comienza a apoderarse de los labios, cianosis y la relajación muscular del cuello indican que el choque hipovolémico ya está en etapa terminal. No se está muriendo, ya se ha ido. El padre está abrazando un cadáver que aún está caliente. Repin construyó esta obra sobre una base cromática opresiva. Casi todo en la mitad inferior del lienzo es rojo. Tenemos el rojo oscuro y coagulado de la sangre. Tenemos el rojo vibrante y patronado de las alfombras persas. Tenemos el rojo del terciopelo de la silla volcada. Esta saturación monocromática crea un efecto claustrofóbico. No hay hacia dónde mirar que no recuerde a la sangre. El rojo absorbe la luz, creando una atmósfera sofocante, caliente, casi uterina, pero perversa. Es como si la habitación entera estuviera sangrando, no solo el niño. Repin nos encierra dentro de una caja craneal inundada de culpa. En la esquina inferior, casi perdiendo el foco, está el instrumento de la tragedia, el cetro. Reposa en la alfombra, pesado, frío, metálico. La punta está manchada. Repin lo pintó con un brillo especular sutil, reflejando la poca luz del ambiente. Aquel objeto inanimado es el verdadero protagonista de la historia rusa. Aquel pedazo de metal cambió el destino de un imperio, iniciando el tiempo de revueltas, Smuta, que casi destruyó a Rusia. Al soltar el cetro para sostener al hijo, Iván cambió el poder absoluto por la impotencia absoluta. Para diagnosticar al hombre, primero necesitamos corregir la traducción. En Occidente lo llamamos el terrible. Esto evoca a un villano de caricatura, pero en ruso el apodo es Iván Grozny. Grozny no significa horrible, significa formidable,
severo, aquel que inspira temor divino, como una tormenta eléctrica. No era odiado por ser malo, era temido por ser una fuerza de la naturaleza bíblica. Pero la tormenta estaba rota por dentro. El perfil psicológico de Iván IV Vasilievich es un estudio de caso clásico de psicopatía desarrollada por trauma infantil severo y abandono. Su padre murió cuando él tenía 3 años. Su madre, envenenada, probablemente con mercurio, cuando tenía 8. Iván creció aislado en el Kremlin, rodeado de boyardos, la nobleza rusa, que se disputaban el poder. Relatos históricos confirman que fue descuidado físicamente, a menudo pasando hambre y vistiendo ropas sucias, mientras los nobles banqueteaban en los salones contiguos. Vio asesinatos políticos dentro de su habitación. Aprendió temprano que la vida humana valía menos que la plata de los íconos. La criminología moderna utiliza la tríada de McDonald para identificar sociopatía juvenil. Iván aprobó el examen con honores en el siglo XVI. Siendo aún niño, desarrolló el hábito de capturar pájaros, perros y gatos, llevarlos a la cima de las torres del Kremlin y arrojarlos a su muerte, observando con fascinación científica cómo los cuerpos se rompían en el suelo. Esto no era cosa de niños, era la desensibilización de la corteza prefrontal. Estaba entrenando a la empatía para apagarse. Cuando asumió el poder a los 16 años, el primero en ser coronado zar o César de todas las Rusias, esa crueldad animal fue transferida a los humanos. Creó la Oprichnina, la primera policía secreta de Rusia. Hombres vestidos de negro, montados en caballos negros, que llevaban cabezas de perros cercenadas y escobas en las sillas de las monturas, simbolizando que olfatearían y barrerían la traición. Bajo el mando de Iván, la Plaza Roja vio ejecuciones donde las víctimas eran hervidas vivas en calderos o asadas en pinchos gigantes. Repin, al pintar el cuadro, no exageró la locura, la subestimó. En 1963, las tumbas del Kremlin fueron abiertas por científicos soviéticos. El cuerpo de Iván fue exhumado. Lo que encontraron en los huesos cambió la historia. El análisis toxicológico reveló niveles letales de mercurio. Iván tenía osteofitos, picos del oro tan severos en la columna que apenas podía caminar en los últimos años de vida. El dolor era atroz y constante. Para tratar el dolor y posiblemente la sífilis, los médicos de la corte prescribían pomadas de mercurio e inhalación de vapores de cinabrio. El mercurio es una neurotoxina devastadora. Causa lo que llamamos eretismo mercurial o enfermedad del sombrerero loco. Síntomas: paranoia extrema, alucinaciones auditivas, temblores violentos y explosiones de ira incontrolable. El Iván que sostenía el cetro en 1581 no era solo un tirano malvado, era un hombre con el cerebro químicamente corroído. Veía traidores en las sombras porque sus neuronas estaban fallando, misfiring. El asesinato del hijo no fue político, fue toxicológico. Fue un brote psicótico inducido por metales pesados. ¿Quién era la víctima? El zarevich Iván Ivanovich, de 27 años, era lo único que mantenía al padre conectado a la realidad. A diferencia del otro hijo, Fyodor, que tenía discapacidad intelectual, Iván Ivanovich era fuerte, inteligente y cruel como el padre. Gobernaban juntos, asistían a torturas juntos, eran cómplices. Repin pinta al hijo no como un enemigo, sino como una extensión del padre. La tragedia dinástica es que Iván mató a la única persona en el mundo que realmente amaba y respetaba. Al matar al hijo, Iván el Terrible no mató solo a un hombre, mató a la dinastía Rurik, que gobernaba Rusia desde hacía 700 años. Sin heredero competente, Rusia se hundió en el tiempo de revueltas, una era de hambre, invasión polaca y canibalismo que duró décadas. Aquel golpe de cetro fue el suicidio de una nación entera. Un aspecto crucial del perfil de Iván era su religiosidad maníaca. Iván alternaba entre orgías de tortura durante el día y rituales de penitencia brutal durante la noche. Golpeaba su cabeza contra el suelo de piedra de las iglesias hasta sangrar. Literalmente su frente tenía callos y cicatrices óseas encontradas en la exhumación. Mantenía una lista, el Synodic, con el nombre de más de 3.000 víctimas que ejecutó, y pagaba a monjes para que rezaran por sus almas eternamente. El cuadro de Repin captura exactamente el momento en que el péndulo oscila de la furia de Dios a la culpa del pecador.
Su mirada no es solo miedo a la soledad, es miedo al infierno. Sabe, en ese segundo, que ni todas las oraciones de Rusia podrán salvarlo de lo que acaba de hacer. Está mirando a la condenación eterna. El asesinato no ocurrió en el Kremlin de Moscú, como muchos piensan. Sucedió en la Alexandrovskaya Sloboda, una fortaleza aislada a 120 kilómetros de la capital. Era el búnker de la paranoia de Iván, un lugar rodeado de fosos, murallas de ladrillo rojo y bosques densos. En noviembre de 1581, el clima allí dentro era más frío que el invierno ruso de afuera. La tensión dinástica estaba en el punto de ruptura. El Zarevich, el hijo, Iván Ivanovich, tenía 27 años. Era un guerrero capaz, frustrado con la gestión desastrosa de su padre en la guerra de Livonia. Pero el detonante no fue la guerra, fue algo doméstico y brutalmente banal. La tragedia comienza un día antes, el 15 de noviembre. Iván el Terrible camina por los pasillos del palacio sin ser anunciado. Entra en los aposentos de su nuera, Yelena Sheremeteva, la tercera esposa del Zarevich. Yelena estaba embarazada del heredero al trono. Debido al calor de los hornos internos o al estado avanzado de la gestación, vestía solo una chemise, ropa interior ligera, no las 3 túnicas pesadas exigidas por la estricta etiqueta ortodoxa. Para la mente fanática de Iván, esto no era comodidad, era prostitución. El zar entra en un ataque de furia moralista. Comienza a golpear a su nuera embarazada. Los relatos históricos, incluidos los del nuncio papal Antonio Posevino, describen una violencia salvaje. La patea y la golpea repetidamente. El Zarevich corre a la habitación al oír los gritos, pero llega demasiado tarde. Esa noche, Yelena sufre un aborto espontáneo. El nieto de Iván, el futuro de la dinastía, estaba muerto antes de nacer. Mañana siguiente, el aire en el palacio es irrespirable. El Zarevich Iván irrumpe en la sala de su padre. Por primera vez en su vida, el hijo confronta al monstruo. La discusión comienza sobre Yelena, pero rápidamente escala hacia la política. El hijo acusa al padre de destruir a la familia y de perder la guerra contra Polonia y Suecia. Exige el mando de las tropas para liberar la ciudad de Pskov. Grita lo que nadie en Rusia se atrevía a pensar. Eres un fracaso. Iván el Terrible, sentado en su silla, siente la neurotoxina del mercurio hervir en su sangre. La insubordinación es inadmisible. Boris Godunov, el cuñado del Zarevich y futuro zar, estaba presente en la sala. Intenta intervenir físicamente para calmar los ánimos. Iván, en furia ciega, golpea a Godunov con su cetro, rompiendo los dedos del hombre que intentaba proteger al hijo. Ahora, nada separa al padre del hijo. El zar se levanta. Sostiene el posok, un bastón de roble cubierto de hierro con una punta de acero pesada que usaba tanto como bastón como para empalar pies de enemigos. El hijo no retrocede. Iván asesta un golpe lateral o descendente. La trayectoria exacta varía en las fuentes, pero el resultado es único. La punta de acero golpea la sien izquierda del Zarevich. El sonido es el crack seco de hueso cediendo. La física del trauma. El impacto causa una fractura con hundimiento en el hueso temporal, rompiendo la arteria meningia media y causando una hemorragia epidural masiva. El cerebro del Zarevich sufre una conmoción severa e inmediata. Cae, no muerto, pero con el sistema nervioso en colapso. Es aquí donde la pintura de Repin sucede. En el momento en el que el hijo cae, la ira de Iván se evapora. La corteza prefrontal retoma el control. Ve la sangre escurriendo por la oreja y por el rostro de su hijo. Iván suelta el cetro, se tira al suelo, levanta el cuerpo de su hijo manchándose de sangre real. Grita según las crónicas: «Maldito sea yo, he matado a mi hijo, he matado a mi hijo». Besa el rostro del muchacho, intenta detener la sangre con sus propias manos, el detalle anatómico preciso de la pintura. Grita por médicos, grita por Dios, pero un hematoma epidural es una sentencia de muerte en el siglo XVI. El Zarevich no murió instantáneamente, entró en coma. Durante 3 días Iván el Terrible permaneció sentado junto a la cama, aullando como un animal herido, viendo cómo la vida se escapaba del único ser humano que amaba. El 19 de noviembre de 1581, el Zarevich muere. Iván el Terrible nunca se recuperó. En los 3 años siguientes envejeció 20 años. Dejó de cuidar su apariencia, se le cayó el pelo, vagaba por el palacio de noche hablando con fantasmas. Murió en 1584 durante una partida de ajedrez, consumido por la culpa y el mercurio. La dinastía Rurik terminó allí, en esa sala, con ese golpe de cetro. Lo que vino después fue el caos. Repin no pintó solo un crimen pasional, pintó un asesinato de Rusia. ¿Por qué Repin decidió pintar un crimen de hace 300 años? La respuesta no está en 1581, sino en 1881. El 1 de marzo de 1881, el zar Alejandro II fue asesinado en San Petersburgo por terroristas del grupo Narodnaya Volia, Voluntad del Pueblo. Una bomba explotó la carroza real,
mutilando las piernas del emperador. Ilya Repin estaba en la ciudad, vio la nieve manchada de sangre real, sintió la atmósfera de terror y represión que siguió. Meses después, Repin viajó a Europa. En España, asistió a una corrida de toros. El espectáculo de sangre, la muerte del toro y el éxtasis de la multitud causaron un cortocircuito en su cerebro artístico. Escribió en sus memorias: la sangre, el asesinato y la muerte viva ejercían una atracción irresistible sobre mí. Quería pintar el dolor humano en su estado más crudo. Regresó a Rusia obsesionado. Necesitaba una metáfora histórica para hablar sobre la violencia del presente. Iván el Terrible, matando a su hijo, era la alegoría perfecta para un imperio que estaba devorando a su propia juventud. La autenticidad perturbadora de los rostros en el lienzo no es accidental. Repin realizó un casting forense. Para el padre, Iván, buscó rostros que tuvieran la estructura ósea de la tiranía y la decadencia. Usó al pintor Grigori Miasoedov y a un anciano desconocido que encontró en un mercado, mezclando los rasgos para crear el perfil aguileño del zar. Pero el secreto oscuro está en el hijo. Para el zarevich moribundo, Repin eligió al escritor Vsevolod Garshin. Garshin era un genio literario, pero sufría de depresión clínica severa e inestabilidad mental. Tenía, según Repin, una cara de perdición. La elección fue profética y macabra. Años después de posar como el príncipe muerto, Garshin se suicidó lanzándose por el hueco de una escalera. Repin, sin saberlo, capturó en los ojos del modelo la intención real de muerte. La mirada del zarevich en la pintura contiene la melancolía genuina de un hombre que quería morir. Repin luchó contra este lienzo, pintaba, raspaba y volvía a pintar. Entraba en trances de trabajo, sudando frío, aterrorizado con su propia creación. La paleta es restringida, enfocada en lo que llamamos sinfonía de rojos. Utilizó laca de granza, rose madder, vermellón chino y ocre rojo. La técnica de aplicación en la sangre es diferente del resto del lienzo. Mientras el fondo es oscuro y texturizado, el charco de sangre en la alfombra y la mancha en la sien fueron pintados con un barniz de alto brillo, glaze, para que parecieran húmedas y frescas eternamente. La composición es triangular y claustrofóbica. No hay salida visual. Las líneas de la alfombra, el cetro caído y la posición de las piernas fuerzan la mirada del espectador hacia el centro del abrazo. Repin no quiere que mires el escenario, quiere que mires la mano sucia de sangre. Es una trampa visual diseñada para causar náuseas. Cuando la obra fue revelada en la 30ª exposición de los Peredvishniki, los itinerantes, en 1885, el efecto fue de histeria colectiva. La gente lloraba frente al cuadro. Algunos se desmayaban. El realismo era demasiado agresivo para la sensibilidad victoriana de la época, pero el verdadero problema era político. Konstantin Povedonovtsev, el ultraconservador procurador del Santo Sínodo y consejero del zar, vio la obra y quedó horrorizado. Escribió al zar Alejandro III: «Esta pintura es repugnante, antihistórica y peligrosa. Muestra al zar no como un enviado de Dios, sino como una bestia patética». Alejandro III estuvo de acuerdo. Por primera vez en la historia de Rusia, una pintura fue censurada por decreto imperial. Se prohibió exhibir el cuadro públicamente. Pavel Tretiakov, el coleccionista que compró la obra y fundó la Galería Tretiakov, recibió órdenes estrictas. Podía tener el cuadro, pero debía mantenerlo en una sala cerrada con llave, accesible solo a amigos íntimos de confianza. La censura transformó la pintura en un mito, la fruta prohibida que mostraba la verdad desnuda y cruda sobre la autocracia. La pintura cargaba un aura pesada. Decían en Moscú que mirarla por mucho tiempo causaba desgracia. Tretiakov decía que, a veces, cubría el cuadro porque sentía que Iván lo estaba murando en la oscuridad. La censura solo se levantó meses después, tras mucha presión de la intelectualidad artística, pero el daño estaba hecho. Repin había creado un objeto que no era solo arte, era un espejo de la violencia rusa, y como todo espejo que muestra lo que no queremos ver, estaba destinado a ser roto. La maldición de la obra no era sobrenatural, era psicológica. Atrae la locura porque retrata la locura con perfección.
perfección. Esto prepara el escenario para los ataques físicos que la obra sufriría en el futuro. La primera prueba de que esta pintura tiene vida propia ocurrió 28 años después de su creación. Abram Balashov, un pintor de íconos de 29 años y miembro de la secta de los viejos creyentes, entró en la Galería Tretiakov. Se quedó parado frente a la obra durante horas, murmurando, temblando, en un estado de trance religioso. De repente, sacó un cuchillo de jardinero que tenía escondido en su bota. Gritando a todo pulmón, ¡basta de sangre! ¡Basta de sangre! Saltó la barrera de protección. Asestó 3 golpes verticales brutales. Las cuchilladas no fueron aleatorias. Apuntaron a los rostros. Cortó la frente del zar y el ojo del hijo moribundo. Balashov no estaba vandalizando un objeto. Estaba intentando matar al monstruo. En su cabeza, Iván el Terrible todavía estaba vivo en ese lienzo, sufriendo, y necesitaba ser detenido. La tragedia se profundizó. El curador jefe de la Galería Tretiakov, Yegor Kruzlov, al enterarse de que la obra maestra bajo su custodia había sido destruida, no soportó la culpa. Caminó hasta una estación de tren y se arrojó frente a un tren en movimiento. La pintura cobró su primera víctima real. Ilya Repin todavía estaba vivo en 1913. Fue llamado a toda prisa para restaurar la obra. Imaginen la escena. El viejo maestro, ahora con la vista fallando y las manos temblorosas, frente a su creación destrozada. El trauma fue tan grande que, al intentar repintar el rostro de Iván, Repin se equivocó. Cambió la expresión sin querer, pintando el rostro con un color más violeta y rasgos diferentes. El alma de la pintura estaba rechazando el injerto. Los restauradores del museo tuvieron que intervenir secretamente, eliminando la nueva pintura de Repin y restaurando la obra basándose en fotografías antiguas, usando acuarelas para rellenar las lagunas microscópicas donde el lienzo original había desaparecido. La obra sobrevivió, pero las cicatrices, invisibles a simple vista, permanecieron en la estructura molecular de la tela. Avanzamos 105 años. Rusia cambió, el régimen cambió, pero la rabia permaneció. Igor Polporin, un hombre de 37 años, visitó la galería. Fue al buffet del museo y bebió vodka, solo 100 gramos según él, aunque estaba visiblemente ebrio. Caminó hasta la sala de Repin. La pintura ahora estaba protegida por un vidrio grueso. Polporin tomó un poste de metal de seguridad, de esos usados para organizar filas, y lo usó como un ariete medieval. Golpeó el vidrio con fuerza total. El vidrio estalló. Los fragmentos actuaron como navajas, rasgando el lienzo en 3 lugares en el cuerpo del zarevich. Por un milagro balístico, los rostros, el foco de la restauración de 1913, se salvaron por milímetros. Pero el motivo de Polporin era diferente al de Balashov. No fue locura religiosa, fue política moderna. En el interrogatorio policial, Polporin dijo: "La pintura es una mentira. Iván el Terrible nunca mató a su hijo. Eso es propaganda occidental para difamar a nuestros zares santos. Aquí reside el peligro actual de la obra". En la Rusia contemporánea, existe un fuerte movimiento nacionalista para rehabilitar la imagen de Iván el Terrible, transformándolo de tirano loco a gestor fuerte. La pintura de Repin es un obstáculo para esta nueva narrativa. Le recuerda al mundo que el poder absoluto siempre termina en sangre. Polporin intentó asesinar la verdad histórica. Hoy, si van a Moscú, probablemente no verán la pintura. Tras el ataque de 2018, fue trasladada a una sala de restauración de alta seguridad. Los daños fueron catastróficos. El lienzo, debilitado por el tiempo y por el pegamento de 1913, casi se desintegró. El museo encargó una cápsula de protección especial, hecha con vidrio aeroespacial, a prueba de balas y no reflectante. Cuando la obra regrese, estará dentro de un sarcófago transparente. Es la única pintura en Rusia que es tratada como un prisionero de máxima seguridad. Esto plantea la pregunta filosófica final: ¿por qué tenemos tanto miedo de esta imagen? La respuesta está en las neuronas espejo. Cuando miramos el rostro de Iván, no vemos a un zar del siglo XVI. Vemos nuestro propio potencial para el error irreversible. Todos tenemos el miedo primitivo de herir a quien amamos en un momento de ira. Repin materializó la pesadilla universal del arrepentimiento. El terror no es lo que hizo. El terror es darse cuenta de que no se puede deshacer. La historia de Rusia es cíclica. Zares, secretarios generales, presidentes. El poder se concentra, la sangre se derrama y luego viene el arrepentimiento o el olvido. Iván el Terrible y su hijo es la Pietà rusa, pero en lugar de una madre sosteniendo al hijo sacrificado por Dios, es un padre sosteniendo al hijo sacrificado por el ego. Mientras esta pintura exista, servirá como una alarma de emergencia gritando en la pared. Es por eso que la gente la ataca. Quieren romper la alarma de incendio para no tener que lidiar con el fuego. Pero la tinta ya se secó, la sangre en la alfombra es eterna, e Iván seguirá gritando en esa habitación silenciosa hasta el fin de los tiempos. Si tuvieron el estómago para enfrentar la mirada de Iván, hasta aquí entienden que el arte no se trata de belleza, se trata de verdad, y la verdad sangra. Suscríbanse y activen la campana. No desvíen la mirada. Hasta la próxima autopsia.